Estamos al aire en este martes de Derecho Familiar, martes 3 de junio, en donde seguimos pues muy contentos de estar contigo y tocando este día temas que conciernen al derecho familiar, que tienen que ver con estas modificaciones, actualizaciones en el código, aspectos que es importante que estemos también nosotros enterados, informados, para que en un momento dado pues también tengamos este lenguaje y sepamos cómo expresarnos con un abogado en el momento en que lo necesitemos. ¿Qué más que si no somos profesionistas, estar al pendiente por si necesitamos orientar a alguna persona o si alguien nos pregunta, bueno, qué mejor poder saberlo y de manera tan coloquial, de manera tan atractiva, de manera tan informal, dentro de lo legal y lo formal que es el tema de las leyes? Como los martes, y bueno, hoy precisamente hace un año, abogado Guillermo Garrio, tú estuviste aquí conmigo al micrófono dándole la patada de la buena suerte al martes de Derecho Familiar, de Platicando en Familia. Bienvenido, felicidades y gracias por seguir con nosotros colaborando y transmitiéndole tus conocimientos a nuestro queridísimo público. No, gracias por invitarme, es un honor para mí seguir viniendo y qué gusto que cumpla un año ya el programa. Sí. Y bueno, pues encantado de seguir visitándote cuantas veces sea necesario. Muchas gracias a ti y a tu hijo, que son parte del equipo de colaboradores de Platicando en Familia, en donde, bueno, aprendemos los martes de Derecho Familiar. Es interesante saber, estar actualizados, poder hablar ya con otro lenguaje, saber nuestro estado, si tiene avances, si vamos a la vanguardia, a comparación de otros estados de la República. Y hoy no es la excepción, porque tocaremos el tema de papás y mamás con los mismos derechos respecto a la custodia de los hijos. Sí, y me gustaría puntualizar para que la gente que nos esté escuchando sepa distinguir entre lo que es el ejercicio de la patria potestad, sí, entre lo que es la custodia y entre lo que es la convivencia. En un divorcio, por ejemplo, por mutuo consentimiento, ahí ambos padres continúan con el ejercicio de la patria potestad, sí, pero en el convenio se establece, a través del acuerdo entre las partes, quién va a ejercer la custodia. Sí. ¿Tú te acuerdas que allá en una película de Kramer contra Kramer, claro, la famosa custodia compartida que vino a revolucionar en los Estados Unidos de América el concepto de la custodia, y que una semana con un padre, otra semana con el otro, y que eso es terriblemente mal aconsejado por los estudiosos de la materia, que llegaron a la conclusión de que esto afectaba muchísimo en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes? Entonces lo ideal es que un padre tenga la custodia y el diverso padre tenga el derecho de convivir, de tal suerte que, según los estudios más profundos sobre esta materia, aconsejan a las partes que en caso de un divorcio por mutuo, pues la custodia la ejerza, ambos verán cuál es el más apto, conforme ese acuerdo. En un divorcio por mutuo es lo que convengan las partes, pero que un fin de semana, viernes, sábado y domingo, esté con el diverso papá. Vamos, si en este caso le toca a la mamá, los viernes segundo y cuarto de cada mes, que esté en el fin de semana con el papá, independientemente de que entre la semana el papá también pueda convivir con el hijo, colaborar con las tareas, con llevarlo a las clases extracurriculares, sí, que al karate, que al fútbol, etcétera, compartir la educación del hijo. Esto para que esté siempre presente la figura paterna y la figura materna, que son indispensables para el desarrollo de los hijos. Vamos, ¿qué pasa entonces con el ejercicio de la patria potestad? Quiere decir que si la mamá tiene la custodia, se lo puede llevar a vivir a Estados Unidos, a Europa, a Asia, etcétera. No, requiere del permiso del padre. Y les traemos una nueva noticia a todos los que nos están escuchando. Nos gusta darle lo nuevo, lo calientito. Claro. Y esto, una cliente mía fue la que inclusive ilustró al abogado. Me dice, oiga, yo vi una noticia de que para que puedan salir ahora del país, no nada más es la autorización que se daba ante el notario, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que otorgue el pasaporte, sino que ahora hay que ir al Instituto de Migración
juicio cuando son menores también para que nos den la autorización. Obviamente que nos pusimos a investigar, hablé a quien más sabe de esta materia en Derecho Internacional Privado y me dice efectivamente se acaba de reformar hace unos días la ley y ahora es necesario también la autorización del Instituto de Migración. Oiga, y cuando el papá o la mamá no quieren dar la autorización, es posible que el juez pueda suplir la autorización, vamos, para que el hijo salga con la abuelita, con la mamá, en vacaciones de verano a Disneylandia. Por supuesto que es factible. No obstante que el padre en ejercicio de la patria potestad puede decir, yo no doy mi autorización. El juez valora la negativa y si es fundada, la respeta. Pero si es un capricho del padre por darle en la torre a la mamá, por desquitarse de los pleitos mezquinos que tienen entre ellos, entonces ahí sí es distinto. Entonces estamos viendo el supuesto de que un padre y una madre ejercen la patria potestad, pero que la custodia la tiene la mamá y el padre el derecho de convivencia. Suprimimos la palabra de visita y convivencia porque no creo que ninguna mamá divorciada le interese que el ex marido esté visitando en el domicilio a su hijo, ¿no? Que pase por el hijo y se vaya a convivir al parque, al cine, a donde quiera, pero que la casa ya sea un lugar sagrado para la cónyuge ya divorciada. Luego, el que tiene la custodia tiene el cuidado de la persona, por eso es muy recomendable siempre que en el convenio de divorcio por mutuo establezcan que ambos padres, ambos progenitores, o si son padres adoptantes, los padres adoptantes, notifiquen al diverso cónyuge dónde van a pasar las vacaciones cuando les toca pasar con los hijos y se van al mar o se van a otro estado y bueno, para que puedan estar en contacto el papá con el hijo, saber cómo están los hijos y bueno, que no obstante que están de vacaciones, no se pierda esa relación. Sí. Y que en caso de una enfermedad también tengan derecho de estar enterados y poder acompañar al hijo en caso de un accidente o de cualquier enfermedad. Entonces vamos distinguiendo. Antiguamente, el artículo 572 del Código Civil, que es el que habla del capítulo de la niñez, señalaba ese interés superior de la niñez, desarrollarse en un ambiente sano, familiar, y luego daba el orden de preferencias, primero con los padres. Luego se reforma, decía progenitores, inicialmente protestan los padres adoptantes y agregan a progenitores y padres adoptantes. La fracción segunda decía, pretérito, cuando los padres se separan, con la mamá siempre y cuando tenga una disposición afectiva y no tenga una conducta que afecte a la salud psíquica o física de los menores de edad. Entonces, esto es historia. A partir del 2011 nace la primer tesis de un tribunal colegiado en que dice, no, conforme al artículo 4 constitucional, el hombre y la mujer son iguales ante la ley y por lo tanto no puede haber un dispositivo que por el hecho de ser la madre le esté dando la preferencia. La fracción tercera entonces ya dejaba relegado al papá para tener la custodia. Se reforma en agosto del 2013, el año pasado, y ahora queda de la siguiente manera. Dice la fracción segunda, cuando no convivan ambos padres biológicos o adoptantes, cualquiera de los dos ejercerá sobre él la custodia, cualquiera de los dos, siempre y cuando tengan la disposición y la posibilidad afectiva de su custodia, además de no tener una conducta nociva a la salud física, psíquica del menor. Sí. En caso de que exista igualdad de circunstancias, ambos convendrán quién de ellos ejercerá la custodia, es decir, la ley les da la posibilidad a los papás para que se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, en caso de que no lo hicieren, el juez escuchará a los padres y si considera conveniente a los familiares o personas con las que estén ligados, el Consejo de Familia y resolverá. Quedó inconcluso porque el artículo siguiente dice que debe de oírse la opinión del menor. Entonces aquí debió de haberse incluido la opinión del menor. Señores diputados, se les pasó, pero bueno, como las leyes se interpretan armónicamente en su conjunto, no aisladamente, aun cuando se les pasó, el numeral siguiente dice que en toda resolución que se dicte relacionada con un niño, niña o adolescente, tiene derecho a ser escuchado.
Vamos a una pausa, nuestra primera pausa, regresamos al siguiente bloque para seguir hablando de este tema acerca de los derechos de papá y mamá, acerca de la custodia sobre los hijos. No te vayas, estás en Platicando en Familia de Radio Mujer. Regresamos a Platicando en Familia este martes 3 de junio, martes de Derecho Familiar, en donde hablamos acerca de pues esta nueva resolución, que no es tan nueva, pero Jalisco fue el primer estado en el cual se incorporó para hacer estos cambios acerca de la custodia de los hijos, y ahora papá y mamá tendrán o tienen los mismos derechos. Claro, hay factores que intervienen para que el juez a la hora de dictar sentencia tome la decisión que al menor mejor le convenga. Quiero saludar a todo el equipo, a todo mi equipo de Platicando en Familia, Arturo Cervantes en el control operativo, Dona Gicastro, Chuy Preciado, Rosy Muñoz. Todos estamos para ti muy contentos de poder platicar en familia tarde con tarde de temas diferentes y que tú te hagas presente y te manifiestes a través de las líneas telefónicas, las redes sociales, internet, celular, por donde tú quieras comunicarte con nosotros y siempre compartirnos tus dudas o tus inquietudes. Igual nuestros queridísimos amigos de Austin, Texas, que como que estamos aquí todos juntos, 95.1 de FM, hermanados, con sus dudas, sus preguntas aquí en su patria, en su estado, con nuestros abogados y nuestros colaboradores, pues para ayudarlos a resolver toda la problemática que tengan, y si podemos ser un granito de arena, abogado, pues qué mejor, ¿no? Por qué supuesto. Mejor poder contribuir así. La ignorancia, pues ya sabemos que es terrible, alguien dice que es la madre de todos los vicios. Sí, definitivamente. Entonces, si nosotros podemos contribuir un poquito, tratando de ilustrar cómo se están manejando las leyes, cuáles son las razones por las que la Suprema Corte y los tribunales federales han venido cambiando, porque alguien podría decir, oiga, pues cómo si universalmente se le daba la preferencia a la mujer en la custodia, ¿qué ha venido pasando? Bueno, pues es que vino la doctrina del feminismo, vino la equidad de género entre hombre y mujer. Y entonces, bueno, pues ya en el 2011 encontramos una tesis de la Corte aislada. ¿Qué quiere decir para el público que nos está escuchando? Aislada, que todavía no era obligatoria para todos los jueces. Más sin embargo, como era un criterio de opinión, ya el juez que quisiera podía irlo adoptando, no en forma imperativa o categórica o a fuerzas, sino voluntariamente. Y fíjate, el solo rubro o el texto de la tesis te ilustra bastante para saber qué pasa con la custodia. Dice, tesis aislada, es la séptima del 2011, interés superior del menor en caso de que deba ser separado de alguno de sus padres. El artículo 4 de la Constitución Federal no establece un principio fundamental que privilegie su permanencia en principio con la madre. Y bueno, ya ahí razonan en el contenido de esta primer tesis. Fue el amparo en revisión 745 del 2009, pero es la tesis resuelta en el 2011. Posteriormente encontramos otra tesis en la 10ª época, en la actual, y en esta dice derecho humano. Ya no nada más habla del derecho constitucional del cuarto, sino de los derechos humanos que consagra el primero constitucional, a la igualdad entre el varón y la mujer, su alcance conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, al disponer el citado precepto constitucional el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, y establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley, deben ser tratados por igual. Es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política, jurídica del país, y por lo tanto, ante esa propia igualdad, también en tratándose de la custodia hay una igualdad. La Corte, no creas, es muy sabia y dice que no hay que escapar
cuando, por ejemplo, un niño está en la época de lactancia y que requiere de los cuidados de la mamá. Pero puede ser que esté en época de lactancia y la mamá sea alcohólica, la mamá sea una madre violenta, golpeadora, la madre sea drogadicta o la madre sea negligente. Entonces, no por el solo hecho de ser mamá, el juez le dará la custodia a la mamá. No, tiene que valorar, y entre ese sinnúmero de factores, valora también el hecho de la edad del niño, la identificación con quien esté identificado más el niño, la edad, y bueno, pues una serie de diferentes factores y elementos, ¿no? Claro que sí. Voy a citar otra de la tesis de la misma décima época del 2012, y vuelve a ser en el mismo sentido: principio de igualdad entre hombres y mujeres. El otorgamiento de la guardia y custodia de un menor de edad no debe estar basado en prejuicios de género. Más claro ni el agua. No, más claro ni el agua. Y luego pasamos a otra, también de esta décima época, de 2012, y dice: guarda y custodia de los menores de edad. Se refiere al Estado de México, el artículo X, interpretado a la luz del interés superior de los menores y del principio de igualdad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es constitucional, que habla de ya una igualdad que debe de irse señalando entre hombre y mujer sobre la custodia. Pero ahora vayamos a otra tesis también aislada, pero que ya vemos que todas son en el mismo sentido de no otorgar privilegio por razón de género para razones de custodia a la mujer o al hombre. Y vemos esta última, otra más, no es la última porque vienen otras más. Dice: guarda y custodia de los menores de edad. La decisión judicial relativa a su otorgamiento deberá atender a aquel escenario que resulte más benéfico para el menor. Es decir, ¿cuál va a ser la premisa fundamental que tiene que resolver el juez? ¿Qué es lo mejor al interés superior del niño, de la niña y del adolescente? Y aquí ya da una serie de nortes o de orientadores, de factores. Dice: deberá atenderse en todo momento al interés superior del menor. Ya lo dijimos. Lo anterior significa que la decisión del juez al respecto no solo deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor, sino por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para este. La dificultad estriba en determinar y delimitar el contenido del interés superior del menor, ya que no puede ser establecido con carácter general. Cada caso con una lupa se deberá de examinar. La dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada, y es dicha dinámica, así como las consecuencias y efectos que la ruptura ocasionan en los integrantes de la familia, lo que deberá determinar cuál es el sistema de custodia más benéfico para los menores. Así las cosas, el juez debe valorar, aquí subrayamos, las especiales circunstancias que concurran en cada padre y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos padres o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. En conclusión, la tutela del interés preferente de los hijos exige siempre y en cualquier caso que se otorgue la guardia y custodia en aquella forma exclusiva o compartida a favor del padre o la madre que se revele como lo más benéfico al menor. Oiga, resulta que en la casa del padre es un solo cuarto y vive el papá y 3 hijos y una hermana del papá. Bueno, por supuesto que eso lo va a tomar en cuenta el juez. Y en la casa donde vive la mamá hay 3 recámaras, tienen su propio baño. Bueno, las cuestiones de higiene, de dignidad, hacinamiento, claro, que no haya una promiscuidad, etcétera. Todo eso. Oiga, y en la familia de la mamá, pues fíjese que la mamá está divorciada. Oiga, y eso será una causa de puntos negativos, por supuesto que no. Eso no tiene que ver absolutamente nada. Oiga, pero la mamá trabaja también, el papá trabaja también, entonces son puntos malos. No, ya la ley establece, y los criterios de la Corte, que en la dinámica actual encontramos que hombre y mujer son proveedores y que ambos trabajan. Y que el hecho de que se deje al hijo en una guardería, en un preescolar o con una persona que lo cuide, no significa culpa o negligencia por parte de la mamá ni del papá.
Pues esto es ya lo ordinario en una sociedad contemporánea. Sabemos pues, lo hemos dicho en otros programas, Alice, cómo el derecho es dinámico, cambiante y evolutivo. Es decir, que los roles de conducta van cambiando y en este caso estas cuestiones multifactoriales van aunadas al sentido común y a la lógica. Oiga, fíjese que es una mamá que deja a su hijo y se va en la noche de parranda porque trabaja en un table dance y se va con los clientes. Por supuesto que lo va a tomar en cuenta el juez al valorar. Oiga, es un padre que jamás se ha preocupado por sus hijos. También, Alice. Vamos a una pausa. Yo sé que ustedes siguen con dudas y comentarios, nos lo están haciendo llegar. Después de este corte le daremos voz a tus inquietudes. No tardamos, platicando en familia. Estamos al aire en Platicando en Familia, martes 3 de junio, martes de Derecho Familiar, y hoy el licenciado Guillermo Ogarrio Saucedo, quien es abogado en materia de Derecho Familiar, estamos platicando acerca de, pues, papás, mamás, mismos derechos respecto a la custodia de los hijos. Tenemos comentarios y llamadas muy interesantes al respecto que nos van a dar mucho más claridad con la respuesta del licenciado Ogarrio. Vamos a empezar por las llamadas que entraron primero. Anónima nos comparte: mi hija tiene 3 hijos y su pareja la trata muy mal. Ella quiere irse a otra ciudad con los niños. ¿Qué pasaría si se va? Ellos no están casados. ¿Él podría acusarla por llevarse a los niños? Por supuesto que no, puede cambiar ella, tiene la custodia de hecho, pero aquí lo recomendable sería que fuera con un abogado, el abogado que le tramite un juicio de custodia en el que le otorguen tanto la custodia provisional como definitiva, y por ende ya pueda con mayor tranquilidad trasladar a los hijos a donde ella quiera. Desde luego que acuérdense que es papá y mamá, y papá y mamá tienen el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos. En consecuencia, el tener el ejercicio de la patria potestad le da la facultad al papá, en este caso, de opinar dónde deben estudiar sus hijos, de opinar dónde deben de vivir, y en caso de desacuerdo el que resuelve es el juez. Si ella le pide al juez la custodia provisional y le dice al juez: si tengo necesidad de irme a vivir a tal parte, razón de trabajo, razón de que me... el padre de mis hijos trata muy mal a mis hijas, en fin, cada caso habría que verlo con mayor puntualidad. Pero lo que sí le aconsejo es ir con un abogado para que le plantee el caso, que vayan al juzgado, le otorguen a usted la custodia provisional y la definitiva, y entonces ya puede usted trasladar a los hijos sin ningún problema. Austin, Texas. Me casé en México y me divorcié en los Estados Unidos. Eso es legal. Fui a México y aparezco como casada. ¿Qué pasaría si me caso en Estados Unidos de nuevo? Puede casarse, no hay ningún problema, ya está disuelto el vínculo matrimonial, pero falta un trámite administrativo que yo le recomiendo que lo haga. Ante la corte en los Estados Unidos, donde se divorció, hay que pedir copias certificadas y apostillarlas. El apostillamiento, cualquier buró de abogados le dice cómo hacerlo, es algo muy simple, muy sencillo. Y con esas copias se traen a México, se traducen a través de un perito, y en el acta de matrimonio se anota que está usted divorciada, se anota también en el acta de nacimiento de ambos padres de que están divorciados según las leyes de México. Pero el hecho de que no se haya anotado el divorcio en el acta en la ciudad, en México, en el país de México, no sé en qué parte, en qué estado se casó, eso no quiere decir que no esté usted divorciada y puede contraer nuevo matrimonio sin ningún problema. Tenemos también más comentarios, abogado, muy importantes. Nos dicen: ¿qué puede hacer una mamá que se fue a Estados Unidos hace algunos años? Yo me imagino que a trabajar. Dejó a sus hijos, sus 2 hijos en México, pero el papá, en lugar de hacerse cargo de ellos, se los dejó a los abuelos maternos. Y hoy en día la mamá quiere llevárselos, pero el señor no la quiere autorizar la salida del país, pero tampoco se hace cargo de ellos. ¿Qué puede hacer esta señora? Es lo mismo, tiene que acudir al juez aquí en México, plantearle que quiere la custodia de sus hijos, en este caso de sus hijas. Por ley le corresponde antes que los abuelos. Acuérdense que hay un orden que marca el artículo 572 del Código Civil. Primero es con los padres. Si los padres están separados, con papá o con mamá.
y salvo el caso de que no hubiera papá o mamá o no quisieran padre o madre tener la custodia, entonces ya corre a los ascendientes, en este caso a los abuelos, a los parientes colaterales hasta el 4º grado, y dice la ley que hasta los que estén unidos por un lazo religioso, como puede ser el padrino o la madrina. Cuando dices acudir al juez es mediante un abogado. Ocupan un abogado, es una demanda en la que debe de solicitarle al juez que se decrete la custodia de sus hijas a su favor. Va a ser muy importante la opinión de sus hijas. Si sus hijas manifiestan el deseo de irse a vivir con usted y a los Estados Unidos, pues quiero decirle que ya lleva usted un buen tramo caminado. Vulgarmente decimos, va en caballo de hacienda. A ver, anónimo. He pasado por una situación muy difícil hace 7 años, me separé. No me quieren dar el divorcio. Tengo una pareja actualmente y cuando mi exesposa se ha enterado, me acusa de atentar hacia el pudor de mi hija. En aquel entonces tenía 3 años, ahora tiene 8. Tengo otra hija de 13, pero desde hace 5 que esta mujer me acusa. Claro, nunca lo ha podido probar. Yo he luchado y demandé la custodia de mis hijas, pero es muy lento. Cuando no hay dinero, pues es muy lento. A ella se le ha citado y no va. Pasan los meses para que le den la otra cita y así es este juicio. Ya llevamos 5 años y yo no he podido convivir con las niñas ni con una tutora. Las niñas dicen que no quieren convivir conmigo, pero ahí determinan que como ya son 5 años sin convivir con ellas, tienen que ir a terapia y todavía no dan la cita. Así se han pasado los meses y los años y claro que es un caso de alienación parental. Me encuentro muy desesperado. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo me quiero hacer cargo de la custodia de mis hijos, custodia compartida, pero aquí no hacen caso. Soy capaz de tenerlas, atenderlas y amarlas. Aquí hay una doble moral. Dicen que a lo mejor es estar con la mamá, yo digo que también con los papás somos capaces de tenerlos porque no nos hacen responsables. Ya no sé qué hacer, su mamá les ha hecho mucho daño y ha destruido estos lazos emocionales que tenían conmigo. Hay varias obras, inclusive sobre el síndrome de alienación parental. ¿Qué es el síndrome de alienación parental o famoso SAP? Sí. Que está universalmente ya reconocido como una patología dentro de la psicología. Es cuando generalmente la madre manipula a los hijos, pero no es privativa de la mamá. También hay casos que se dan por el padre, aun cuando la estadística señala que es más de la mamá, y la familia de la mamá se confabulan, manipulan a los hijos o a las hijas para que lleguen a odiar al padre diciéndole que es una gente mala, que les quiere hacer daño, que ya les hizo daño, etcétera. Entonces los niños o las niñas o los adolescentes, inclusive ya después hasta haber adquirido la mayoría de edad, continúan con ese odio acérrimo en contra del padre. Ya la Corte en México emitió un par de tesis de jurisprudencia en el sentido de protección cuando se presenta el SAP, incluyendo para el Distrito Federal con la pérdida de la custodia. Esto quiere decir cuando se acredita esa violencia, ese síndrome de alienación parental por parte del padre o de la madre, pierde la custodia y pasa al diverso cónyuge. Esto, hasta donde tengo conocimiento, es únicamente en este momento para el Distrito Federal. Esperemos que esto tenga un efecto dominó y pronto lo veamos en todas las 32 entidades federativas que integran la República Mexicana y que ya se la piensen 2 veces o más el no manipular a los hijos para ponerlos en contra del diverso cónyuge. Es una verdadera lástima el caso que acaba de mencionar esta persona. Yo conozco no uno, conozco varios y de ellos estoy trabajando en mi oficina en el que están las pruebas evidentes del síndrome de alienación parental. Al momento que llega a la audiencia dice la niña o las hijas, ¿a qué vienes? Es que dijo mi mamá que mi papá quiere quitarnos para que nos vayamos a vivir con él cuando que se trata de una demanda, en el caso del que estoy hablando, de simple convivencia, donde el papá lo único que quiera es que también vivan con la mamá, pero que también puedan convivir con el papá. Y al hablar de convivir con el papá, por supuesto que me estoy refiriendo a lo que dije en un principio, que tenga derecho a que los fines de semana, segundo y cuarto, también convivan de viernes a domingo en casa del papá. Me duele decirlo, pero en este preciso momento tengo 2 casos en los que le han inventado a mis clientes faltas a los hijos o a las hijas, atentados al pudor,
que, repito, ni siquiera han existido y que, bueno, pues los utilizan a veces sin escrúpulos algunos abogados o mamás o papás, y esto no se vale. No deben utilizar a los hijos como una herramienta de ataque o defensa para obtener intereses diversos a los de los hijos. Totalmente de acuerdo. Esperemos que pronto Jalisco pueda estar también dando una buena noticia al respecto, ¿no? Sí, que ojalá haya algún diputado nos esté escuchando y que se preocupe por investigar sobre el síndrome de alienación parental y las nuevas leyes que a nivel universal se han estado incorporando a las legislaciones de todos los países. Al final vamos a dar los datos del abogado Garrio, por cualquier duda o comentario, escribir alguna duda. Con todo gusto, ¿no? mi querida Alice, es en la oficina 36 33 30 49 y 36 33 30 44. Vamos, abogado, una pausa, pero regresamos a leer más preguntas y a dar más información. Con todo gusto. No tardamos, estás en Platicando en Familia, quédate. Platicando en Familia regresa 4 de la tarde con 49 minutos, un tema de verdad polémico, pero muy interesante. Necesitamos tener la orientación del profesional, necesitamos tener la orientación de los abogados, de los expertos, tratar de encontrar la mejor solución. Y abogado, tenemos muchas más llamadas, que es importante leerlas y resolver. ¿Cómo ves? Claro, con todo gusto. Esta tarde nuestro queridísimo colaborador, el licenciado Guillermo Garrio Saucedo, quien es especialista en derecho especialista en la materia de derecho familiar. Isabel nos comparte: tengo un hijo de 13 años y se fue a vivir con el papá, pero mi ex ya no deja que lo vean, ni le llamen, ni nada. ¿Esto es un delito? No es delito en Jalisco. En DF ya está también incorporado como delito y con una sanción de pérdida de custodia y privación de la libertad. Ojalá y aquí también nuestros diputados nos actualicemos en este aspecto, pero ella tiene toda la puerta abierta para acudir ante un juez de lo familiar y pedir la convivencia. No obstante que su hijo diga que quiere vivir al lado del padre, pues tiene el derecho de opinar el hijo, pero usted tiene todo el derecho de acudir ante el juez para que le den el derecho de convivencia, que es fundamental. Desde luego que a los 13 años, pues el hijo ya tiene derecho a opinar y desgraciadamente, pues a veces se presenta el SAP, ahora ejercido por el papá, para que su hijo no desee verla. Sí. Y había que ver, necesitaría yo platicar un poco más ampliamente con usted para aconsejarle al respecto. Leti, ¿qué se puede hacer para que la ley apresure el paso de ver a los papás? Bueno, pues aquí yo creo que lo que debe de hacerse es la conciencia del juez, pero hemos dado un gran paso y aprovecho este espacio para decirlo y darles un aplauso a los legisladores. Ahora los procesos son muy rápidos. ¿Por qué son rápidos? Se acaba de reformar el Código Procesal el mes pasado, el Código de Procedimientos Civiles. Ahora tú presentas la demanda, en la misma demanda ofreces pruebas. El demandado contesta, ofrece pruebas en la contestación, puede contrademandar, ofrece pruebas en la contrademanda, tú contestas la contrademanda, ofreces pruebas, se cita para una audiencia, en esa audiencia se desahogan todas las pruebas y se dicta sentencia. Vamos a tener un proceso rapidísimo. Estamos con los primeros días de la experimentación de estas reformas, pero sí yo le aplaudo a los legisladores. También quitaron la revisión de oficio. Cuando rectificabas tu acta, salía la sentencia y se iba a revisión de oficio, y era un trámite costoso, latoso, engorroso y tardado. También los divorcios de pleito necesario se resolvían y se iban a la revisión de oficio, a la segunda instancia con los magistrados. Todo eso es historia. Ya se quitó la revisión de oficio, entonces vamos caminando para bien. Eso es importante, ¿no? Eso es importante, saber estas situaciones, cómo se van resolviendo de manera más ágil, más pronta, porque la verdad, de repente nos desanimamos mucho. Digo, aquí está la expresión y la experiencia de nuestros radioescuchas. Hay desánimo en los procesos lentos judiciales, en los procesos legales, y tenemos un pendiente ahorita, abogado, de que nos compartas este tema que también Anónimo nos estaba relatando acerca de su propia experiencia del síndrome de alienación parental, y tú resolviste a favor uno aquí en Guadalajara.
Sí, eran dos casos muy parecidos en los que la mamá había argumentado que el papá había tenido tocamientos a la hija. En uno de los casos ya lo resolvimos, ya conviví con el papá, con la hija, nos encontramos accidentalmente en un restaurante, me dio muchísimo gusto, me la presentó bellísima la hija y mi cliente súper feliz por haber llegado a un final, valga la redundancia, feliz. Claro. El otro caso, que el de los 5 años, que supongo que es el mío, de la persona que está hablando, porque es muy parecido y todos los nortes que me da coinciden, y que inclusive este cliente me dice, de haber sabido, ni siquiera solicito la convivencia, si iba a saber que la mamá era tan sucia en su manera de comportarse. Claro. Quiero decirles que se demandó la convivencia lisa y llanamente, y la mamá contesta diciendo que ella jamás se ha negado a la convivencia y señala cuando convive el papá con las hijas, son 2 hijitas, y resulta que ya caminando en el juicio, mucho después del juicio, una de las hijas, la mayor, comparece y dice que su papá le tocó la colita, tal y como manifiesta la persona que nos hizo el favor de llamarnos. Una gran falacia, una gran mentira, porque dice la niña que fue y se lo comunicó a la mamá, y que la mamá, que la niña llegó llorando y la mamá le dijo, no, ya quédate aquí a dormir conmigo para que no vaya a suceder nada. Cuando nosotros presentamos la demanda de convivencia, si ese evento hubiera sido verdadero, ténganlo ustedes por seguro que la mamá lo hubiera dicho al abogado para evitar la convivencia entre el papá y la hija, porque es un evento gravísimo y de grave responsabilidad. Entonces, quiero decirles que los peritos, el perito auxiliar del juzgado, el perito nuestro, dijeron que no había ningún hallazgo de violencia sexual a la niña, que todo esto era una mentira inventada por la propia niña. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir de ese síndrome de alienación parental que a veces hace que hasta las hijas lleguen a un extremo de inventar algo tan grave como lo que estamos comentando, y que el padre dijo, de haber sabido, jamás hubiera solicitado ni siquiera el derecho de convivencia, que es más un derecho de los hijos que derecho de los padres? Terrible. Anónimo nos vuelve a decir que este no es tu caso, que él tiene a su abogado, pero que es completamente similar, que es igual. Sí, yo siento que hay que ver si no es el mismo abogado. Después me habla y yo le digo cuál es el abogado de la contraparte, que ya lo use como una arma de defensa, porque bueno, este es el 4º caso que tengo en ese sentido, y que verdaderamente es abominable, totalmente repudiable. No sé, felicito al legislador de la Asamblea del Distrito Federal al sancionar tan severamente a esas mamás o a esos papás que a través del SAP, síndrome de alienación parental, hacen que un papá o una mamá odie, que los hijos de un papá o una mamá odien al papá o a la mamá, según el caso. Sí, es terrible cuando las partes no quieren cooperar, cuando una se envuelve en una actitud tan destructiva, total y absolutamente hacia los hijos y hacia otra persona que es papá o mamá. Entonces, ojalá pronto tengamos buenas nuevas en Jalisco, abogado. Y además hay jueces que son muy lentos aquí en el primer partido judicial. De los 10 jueces familiares hay unos muy eficientes, hay otros eficientes pero sumamente lentos, y entonces, bueno, hay casos en que el cliente me dice, oiga, me cayó en tal juzgado y todavía ni siquiera me dictan la sentencia interlocutoria de alimentos provisionales, otros ni siquiera me la han admitido. No, bueno, pues aquí, señor presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que es una excelentísima persona y que ha estado poniendo en cintura a estos malos jueces, pues le vamos a volver a solicitar que hagan una nueva inspección a los juzgados familiares para que vean el gran atraso que hay en algunos de los juzgados. No es necesario que dé el número de juzgado porque es sabido por todos los litigantes, pero bueno, deben de tomar cartas en el asunto y no poner a gente que no tenga conocimiento, porque hay jueces que los traen de un juzgado penal que no tienen ningún conocimiento sobre la materia familiar, y eso también es ineptitud y corrupción. Y es importante porque ya vemos personas que estamos esperando resoluciones y de eso depende el bienestar y la tranquilidad de los hijos, incluso personas que tienen padecimientos especiales y específicos y no se resuelve nada. Sí es importante invitar e incitar. Yo me uno a esta invitación
a los jueces. Claro. ¿no? Yo me uno y hay que ser propositivos, hay que siempre consultar al profesional, sobre todo en materia legal, no lo desestimes, exprésate, busca ayuda, hay muchas instancias, a la primera no te desanimes, hay que llegar y hay que concluir estos procesos, no dejarlos a medias y además, qué importante recurrir también a terapia o alguna ayuda psicológica paralelamente para poder aguantar estos procesos largos y destructivos como es el síndrome del SAP. Y buscar un abogado. ¿No? Un abogado, por supuesto. Que tenga la capacidad, especialidad en materia familiar, porque no cualquier abogado, así como en materia de medicina, no cualquier médico puede operar del corazón abierto. Abogado, por favor, yo quisiera que pudieras repetirnos tus datos de contacto, teléfonos, lo que tú nos quieras proporcionar. Correo electrónico, Ogarrio, OGARRIO, YASOC, como Ogarrio y Asociados, Ogarrio YASOC, @hotmail.com. Y los teléfonos 3633-3049 y 3633-3044. Sí, para que nuestros amigos y amigas que nos han llamado y están escuchando de Austin, Texas, tienen alguna duda, pues el correo electrónico es una buena vía para por supuesto, también, el correo electrónico. Y a través de Facebook, Guillermo Garrio Saucedo, también estamos ahí a la orden. Muchas gracias, abogado. Para mí siempre es un honor y un placer platicar y compartir el micrófono contigo. El honor es para mí. Mira, se nos fue el tiempo en abrir y cerrar maravilloso. Queridos, queridas, muchas gracias por su atención, muchas gracias por la confianza. Nos vemos el día de mañana en Escuela para Padres. Otro tema que tiene que ver con papá y la aportación maravillosa de su virilidad y su masculinidad en la crianza y de educación de los hijos. A continuación, en casa con mi querida amiga y compañera Leti. No te vayas, estás en Radio Mujer.